Seguimos en la marea a puro tarareo. ¿Cómo andas, Manu? Bien, acá andamos después de mucho tiempo de fiebre y cama. Acá estamos. Se te nota ahí, se te nota un poco desgastada de la garganta, pero primer día de alta y dijiste, tengo que estar presente en la marea porque un día como hoy nací al Che. Un día como hoy nací así, cortita y al pie. ¿De qué vas a hablar? No, del Coco Basile, iba a decir yo, que quería ser la negra. Pero no, del Yo le quería dar como el compromiso. No, yo hoy tenía que venir. Hoy tenía que venir. Bueno, sí, efectivamente, un 14 de junio de 1928 nacía Ernesto Che Guevara en la ciudad rosarina. Y yo cuando un poco estaba pensando en qué hacer en este viernes y más, primero estaba pensando en si venir, ¿no? Porque claro, como que convengamos sí, que sí, con esta voz estoy un poquito castigada. Así que vamos a ir despacito, con la botella de agua al costado para hidratarse. Sí, sí. Pero bueno, cuando estaba pensando en qué hablar, dije, yo nunca suelo hacer efemérides. De hecho, el anterior viernes que tuve la columna, caía justo, no me acuerdo si el natalicio, corríjanme, o el fallecimiento de Massetti, y terminamos hablando otra cosa, pero esta vez dije, bueno, en esta fecha y también con la antesala del escenario político que nos convoca, o que nos convocó por la ley Bases, o a la ley Bases me refiero, me parecía que era interesante hablar del Che. Por varios motivos, uno de ellos es porque es argentino. No hay nada más argentino que el Che, pese a que hay un video del Che que dice que es cubano y argentino. Él se tiende de todo el mundo, él le pertenece al mundo, pero él dice, soy argentino. Él es un soldado de la revolución y se siente de todos los lugares de donde el pueblo latinoamericano lo llame. Y después también me pareció interesante porque dije, bueno, ¿qué se puede decir hoy del Che Guevara que no se haya dicho ya? Digo, todos conocemos al Che Guevara, todos conocemos su historia, todos conocemos que fue médico, que fue rugbyer, que agarró una moto, que recorrió Latinoamérica, que en ese recorrido se encontró con el pueblo, se enamoró del pueblo y se entregó a su lucha y a la transformación de esa realidad. Sabemos que participó en la Revolución Cubana, sabemos que después se fue... No puedo creer que se me haya ido el nombre. África, casi digo el Congo, soy una vez, yo soy medio bruta también, por eso tengo que ir lento. Después volvió y sabemos también que en Bolivia lo atraparon y oficialmente lo dieron por muerto. Sabemos también que era muy galán, que tuvo varias novias, que era fachero, que le gustaba la poesía. Se asoma Agus por atrás. Que hoy estábamos hablando. Dale, okay. ¿Qué fachero los revolucionarios? Los barbudos. Los barbudos revolucionarios tienen ese no sé qué. Y argentinos también. Y los argentinos ni habla. Entonces, también me encontraba en esta encrucijada de decir, bueno, esta es una columna que si algo hace es hablar de historia. Y en ese hablar de historia yo dije, esta columna además se llama Intrusos en la historia. O sea, buscamos datitos, de esos datitos que vos decís, ¿y qué te digo ahora? Dije, bueno, apodos. Si bien, yo imagino, ¿conoce más o menos los apodos del Che, que tenía el Che antes de ser el Che? Yo no. ¿No? No. Bueno, el Che tenía varios apodos antes de ser el Che, cuando era Ernestito, cuando un pequeño Ernestito de Rosario. Uno de sus apodos era el Chancho, pero no por comilón, sino porque tenía lo que se dice una camisa semanera, es decir, el hijo de puta no se bañaba nunca, tenía la misma camisa encarnada toda la semana, una camisa negra. Entonces los amigos le decían Chancho y también le decían Fuser. Pero además el apodo Chancho él lo usaba para afirmar. Él en su juventud fue el fundador y el director con muchas comillas, porque era una revista del club del rugby al cual él pertenecía, que se llamaba Tackle la revista, y él firmaba con Chang Cho.
Es decir, Chan/Cho. Otro dato de color que yo dije, bueno, a ver, le decían Fuser, le decían Chancho. Y además esto se puede deducir por el apellido, es de una familia que originalmente es de Euskal Herria. Es decir, la familia es una familia vasca, exactamente. Pero no solamente es una familia vasca, sino que siguiendo la cronología y la descendencia del Che, porque yo si algo tengo es que soy un poco ambiciosa y quiero decir, bueno, ¿y de dónde viene el apellido? El apellido del Che viene exactamente, o el primer registro, es del siglo XI, y esto lo va a descubrir el hermano del Che Guevara cuando viaja a Euskal Herria, y se encuentra con los rastros del primer Guevara, que era un conde de por allá, ¿no? De los Países Vascos. La descendencia de este conde, después, siguiendo otra línea cronológica, hay registros de que en el siglo XVI llega a América Latina y nos encontramos con el primer Guevara latinoamericano, que el primer Guevara latinoamericano, contraproducentemente a lo que las cuentas nos darían, son de un conquistador. Es decir, el primer Guevara que va a llegar a Latinoamérica es un hombre de armas, es un capitán de barcos, un colono, que lleva adelante parte de la conquista española. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Che Guevara? Poco, nada. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Es parte de su historia, ¿no? Sí. Es parte de lo que hace. Y son partes también de las paradojas. Y en estos ires y diretes y las cosas que se dicen o que se pueden decir más o se pueden decir menos, se me dio por escribirle unas cosas al Che Guevara. Insisto, esto será breve. Así que voy a apurar el paso. Aclaramos a la oyentada, me voy a permitir el tupé mientras te relajas y la garganta toma un poquito de agüita. Manu escribe muy lindo, así que, ¿no? ¿Vos decís que esto no? No sé. Tiene una escritura muy linda, así que el Che estaría conmovido. No, lo dudo, pero particularmente porque esto fue escrito también desde... Me entré en calor, me sonrojé. Ay, perdón. Que tenía que tirar unas flores. Fue escrito desde también el... ¿Qué se dice cuando ya se dijo todo? ¿Qué se dice cuando se tiene que hablar del Che, no? Y dice algo así. Hablar del Che en los tiempos que corren es quizá una de las tareas más difíciles que uno se puede proponer. Hablar del Che sin caer en redundancias, sin caer en impaciencias, en anhelos o en imploraciones de perdón por el panorama actual, es cuando mucho poco, es cuando mucho avergonzante. Escuchar del Che es igual de complicado. Uno lo hace con suspicacia, con recelo, con cierta reticencia, y es ahí cuando se reconoce la imperiosa necesidad de nombrarlo, de ir a su encuentro, de buscar sus palabras y no de hablar en su nombre. Ya lo dijo Rodolfo Walsh preguntando por quién doblan las campanas, y quizá este escenario escalofriante y atroz al cual estamos condenados con los colmillos de los más altos poderes curtiendo nuestros lomos le den la razón a Rodolfo. Quizás sea desde ese día y para siempre el nuevo y elemental punto de partida, con la vergüenza bajo la piel de no haber sido más pillos, de no haber llegado a tiempo, de haber sido más rápidos o menos lentos que ellos, con la certeza de que ahora está desparramado en 100 ciudades, entregado al camino de quienes no lo conocían. En la tierra del Che Guevara, hoy hay narcos, ladrones, saqueadores y nuevos presos. Así, la historia se retuerce sobre sí misma. ¿Paradoja del mercado? ¿Guiños del genio capitalino? La fotografía más replicada del mundo lleva su nombre. Sus ojos están clavados en un horizonte compartido al que aún no llegamos, y la estrella de 5 puntas como brújula del destino, lástima. Lástima que este último, por relojero y mal parido, es rebuscado e injusto. Es ante todo jodido. El destino es ante todo jodido. Los pibes ignoran su paso por el mundo y nosotros soñamos aún con un hombre nuevo.
Yo, igual que Idea Vilarino, me niego a darlo por muerto. Yo, igual que Idea Vilarino, y pese a lo escrito, pese a lo enunciado, tengo que seguir contando la historia del Che para que nazcan hombres nuevos, para seguir el camino de los que no lo conocieron, pero seguimos andando a su paso. Están los aplausos. Nos faltan, están hermoso. Muchas gracias. Pero ahora sí, estamos muy... ¿cómo estamos de tiempo? Métele, te tenemos Perfecto. unos minutos. Porque acá mencionamos algo que es los pibes, la juventud. Y para esto tengo un video que no sé si está disponible ya. Perfecto. Sí, que les quería compartir. A ver. Si yo les muestro esta foto, ¿saben quién es? Rambo no. ¿Quién? Rambo no. No, nene. Yo lo sé, pero no me sale el nombre. No, sale Belgrano, ¿qué? Belgrano, no, ni idea. Militar, algo así, ¿no es? Me parece conocido. No me sale. Es muy difícil, sí. No. ¿Quién se te ocurre que puede ser? Pero Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Sí, No. lo había visto. A eso nos referimos, ¿no? También cuando decimos qué pasa con la juventud o esto del Che. Ahora podemos decir un montón de cosas, porque podemos decir millares de cosas. Yo hoy de hecho no dije nada, elegí no decir nada porque también yo soy de esas personas que un poco temen a cuando ya está todo dicho, ¿qué te voy a decir yo? Cuando ya habló Rodolfo Walsh, cuando ya hablaron tantos otros, cuando ya hay tantos historiadores además que recopilaron su historia, cuando hay biografías y biografías escritas, es como uno siente que habla de más, y quizá esta columna sea, y aunque parezca paradójico, un llamado a seguir hablando y a seguir diciendo, y a seguir contando la historia que creemos ya contada, porque hay un montón de pibitos que evidentemente, no saben lo que para nosotros es bastante evidente, que es quién es el Che Guevara, quién es ese hombre que es remera, que es bandera, que no sé, Kevin Johansen ya dijo, los Che Donalds y los Mac Guevaras, o los Gardelitos también tienen, es como, ya todos hicieron la parábola de cómo se mercantilizó al Che, y sin embargo, evidentemente, o ganó el mercado, o los pibes andan en cualquiera. Yo elijo creer que en realidad perdimos una batalla y no que es culpa de los pibes. Sí, yo creo que es un poco lo que veníamos discutiendo, por lo menos con algunos compañeros y compañeras, que también es un poco... se dejó de hablar de revolución, ¿no? Y de plantearla como un horizonte, pienso en términos así como generales, ¿no? El gran campo nacional y popular, y de hecho hasta... contentarnos con decir, el capitalismo puede ser serio, o pensar que el capitalismo puede ser humano, y no atreverse como a pensar esto, como la revolución es posible y tiene que ser necesaria, y lo pienso sobre todo, la importancia de seguir hablando en un contexto en donde también un poco o las alternativas que se empiezan a querer construir de salida a esta etapa, tiene que ver también con una resignación a eso, ¿no? Y decir, seguramente en términos institucionales todo esto confluya en una propuesta amplia en donde haya bolsones con mucha gente que no nos agrada, pienso, ¿no? Pero me parece que no sé, ojalá que no, qué sé yo, uno aspira a que podamos superar los límites que nos venimos proponiendo hace mucho tiempo, pero me parece que sí es importante, ¿no? Sobre todo la imagen de Che en un contexto donde, hoy hay un presidente que asume un poco con esa plataforma, ¿no? De que está dando la batalla con un comunismo que no existe. Porque ojalá estuviese ese horizonte sea efectivo. La verdad que no, hubo conquistas y avanzadas de derechos, pero no pasó, no sucedió. Pero sí, no sé, lo pienso en otros referentes más libertarios, y hay una cuestión ahí de hablar del Che y de menospreciarlo y demás. Me parece que es
que es una figura también que habla con esto de la recuperación de un pibe joven que recorriendo el mundo y eso, siendo atravesado por una realidad que estaba viendo y la que estaba siendo testigo, le cambió la cabeza. Y me parece que eso también es como Sí, una habla de una invitación. sensibilidad y de una empatía que justamente atenta también contra los intereses de hoy, más lisa y llanamente, o como figura más cercana, el liberalismo y el egoísmo individualista de este sistema que impera en el mundo. A modo de cierre, Ujú. si les parece, Sí, cómo no. y habiéndola nombrado en este breve texto, a Idea Vilarino, voy a utilizar también este fragmento o esta columna dedicada al Che para dedicarle las palabras de Idea. En este sentido, no el poema que dice Digo que no murió, en el cual ella afirma y reafirma que el Che no puede haber sido matado, sino en una que se llama Agradecimiento. Y me parece interesante, y ya con esto me despido, este poema, porque en esta época donde la crueldad impera y donde están siendo utilizados mecanismos como en su momento lo fue mostrar al Che tendido en el lavado, en el Sí, lavadero, sí, fusilado, tendido, muerto, fusilado en toda la prensa mundial, fue una forma también de amedrentar a los compañeros. Esos mecanismos hoy siguen siendo perpetrados a través de mostrar o de torturar a compañeros, torturar en diversos motivos, puede ser desde tener aislados a los compañeros detenidos en la movilización, como puede ser haber metido en cana a más de 30 personas en una movilización contra la ley Bases, y hacer de la prensa un escenario o una bambalina donde mostrar el poder de la Fuerza de Fuego Patricia Bullrich. Ante eso, creo que Idea también nos habla un poco a nosotros. Ahora sí, con esto procedo a retirarme. Ah, bueno. Esto que de poema tiene solo la forma es un agradecimiento a quienes nos están enviando folletos con las fotos de los cadáveres de los guerrilleros muertos en Bolivia, enmarcadas, eso sí, por textos falaces y torpes que, como siempre, como hacen en Vietnam, a cada rato erran el blanco. Agradezco de verdad, de todo corazón, esos pobres retratos de sus muertes queridas, sus muertes por nosotros, que hasta el día de hoy no había tenido, sino un rostro, el del Che. Agradezco, y si pudiera retribuir con creces, si yo también tuviera semejantes servicios de información, con gusto, más, con feroz pasión, perpetraría algo más que un folleto para retribuir. Prepararía un álbum con las fotos de 20.000 muchachos también agujereados, también rotos, también quemados, muertos, mientras los ocupaban en destruir Vietnam, que por allá se pudren. Sí, uno está vivo, y algún día se muere, y luego se pudre. ¿Y qué? También el lindo Kennedy y el pobre Pastor King, sin que nunca hayan hecho la guerrilla. Hay muchos que mueren en la cama, no veo la ventaja. Pero por conseguirlo, hay quienes van por la vida, meneando la cola hasta arrancársela. Otros, si nacen negros y en Estados Unidos o en países así, a veces son matados como perros y también quedan por ahí, tirados. Si por acaso se nació en Vietnam, es posible morir ametrallado, asfixiado, pateado, tajeado, contagiado, retorcido, asado, envenenado, destrozado, por los occidentales y cristianos. Por los occidentales y cristianos. Por los cristianos, digo. Si tienen más fotografías y no es mucha molestia, por favor les pedimos no dejen de enviarlas. Nadie se asusta de una muerta al sol cuando se da la vida por un sueño. Aquí en el Uruguay, los venerados héroes anduvieron también por las cuchillas y dejaron sus huesos por ahí. Y el que hoy va a la guerrilla en Sudamérica no va como ese chico de Caxa que quería comprarse un grabador.
El pobre bestia se alquiló tan solo por cobarde unos $1 de más. Pero señores, esto es otra cosa. ¿Cómo no lo aprendieron en Vietnam? Esto se llama libertad o muerte. Y para muchos esta no es una linda frase y nada más. Es libertad. Vienes quemando la vida.